Pues muchas gracias. Yo quiero agradecer antes que nada a pues las autoridades de la Facultad de Ciencias de la UNAM y también particularmente al doctor Julio Muñoz, a quien felicito por esta iniciativa que nos permite confrontar desde un punto de vista académico diferentes puntos de vista respecto de los transgénicos. También quiero agradecer a la doctora Rosaura Ruiz, quien hizo las presentaciones de todos nosotros, una presentación muy amable de todos nosotros, pero faltó hacer una presentación de ella. Creo que no es necesario en esta facultad de la que ella fue directora, pero sí mencionar que ella es una mujer, una científica muy prominente en nuestro país, de la cual nos sentimos muy orgullosos todos los universitarios. Y yo voy a ver las cosas desde otro ángulo. Yo titulé en estos tres elementos las relaciones entre la ciencia, la sociedad y los transgénicos. Y bueno, se trata de una relación muy compleja. La relación entre la ciencia y la sociedad es una relación con muchas aristas, en la cual hay a lo largo de la historia muchos encuentros y desencuentros entre la ciencia y la sociedad. Aquí, para que no se me olvidara, anoté al autor de un libro que se publicó en el 2016, que desde el punto de vista económico. Él documenta, digamos, todo. La pregunta que se hace es ¿por qué la gente rechaza tiene inicialmente las nuevas tecnologías o las innovaciones? Entonces, este autor lo que se hace un recorrido histórico, pues de 600 años en la historia económica mundial, y entonces encuentra cómo cada nuevo descubrimiento, cada innovación se topa con el rechazo de las sociedades o de grupos importantes de la sociedad. De hecho, él lo que plantea es que la mayoría de los avances o de las propuestas de innovaciones fracasan a final de cuentas por este rechazo, y solamente son algunas las que sobreviven a esta relación tan compleja, a este enfrentamiento. Cada vez que hay un nuevo descubrimiento, una nueva tecnología, una innovación, se topa con el desarrollo de sectores, se topa con la oposición de diversos sectores de la sociedad, y eso ocurrió desde que surge, por ejemplo, él pone como ejemplo, digamos, en el siglo XIX, cuando surge la margarina para sustituir a la mantequilla, que la vida de anaquel de la mantequilla pues es muy breve, y entonces fue una innovación que fue rechazada terriblemente por la sociedad en aquel momento. La imprenta incluso también sufrió embates de algunos grupos que no querían que, por ejemplo, el Corán tuviera esa versión impresa que sustituía la oralidad. En fin, la corriente alterna, el surgimiento de la corriente alterna, y así podemos ver que a lo largo de la historia, en la relación de la ciencia con la sociedad, hay esta relación que no siempre es bienvenida a los distintos descubrimientos, y en el caso de los transgénicos esto no es la excepción. En el caso de los transgénicos, además, esta confrontación, este debate que se da en la sociedad, con la sociedad, es muy visible, a nivel mundial y en nuestro país también. Lo que yo quiero mostrar con esta ilustración es cómo en la actualidad, ya en nuestro momento, la relación entre la ciencia, la tecnología y la innovación, aquí le llamo ciencia para simplificar esos tres elementos, la relación se establece, o sea, de distintas maneras. Por ejemplo, la relación entre los científicos con la sociedad puede seguir distintos modelos, pero en todos los casos hay un intermediario en estos modelos, que es un campo en el cual yo, digamos, me he desarrollado más, que es el de los medios, digamos. La relación entre los científicos y la sociedad se hace a través de los medios, de comunicación. Y aquí hay varios modelos
para explicar esta relación. Un modelo que podemos llamar un modelo unidireccional, en la cual, digamos, lo que dice la ciencia es lo que se transmite al resto de a la sociedad. Y este es, por ejemplo, un modelo que se sigue mucho dentro de las instituciones científicas. Es decir, digamos, los centros generadores de conocimiento, la ciencia, el conocimiento se produce en centros o en instituciones especializadas en la creación de conocimientos, y de ahí va ese conocimiento hacia la sociedad. Pero existen otros modelos, por ejemplo, el que está aquí en la parte de abajo, como ve, en la cual no solamente la ciencia tiene cosas que decirle a la sociedad, sino también la sociedad tiene cosas que decirle a la ciencia. De tal manera que entonces aquí estamos frente a un modelo multidireccional, en la cual no solamente se habla en un solo sentido, sino que también hay una respuesta que se expresa y que se distribuye entre toda la sociedad. Aquí es muy importante el entender, o sea, con un poco más de precisión, ¿a qué nos referimos cuando decimos la sociedad? Porque muchas veces, y a mí como profesor, cuando se explica las relaciones entre la ciencia y la sociedad, mucha gente se imagina que la sociedad es la señora que sale de la cocina secándose las manos con el delantal. Y entonces la imagen que tenemos es como una imagen muy idealizada de que la sociedad son los buenos, o la sociedad es algo que nosotros nos imaginamos, pero que en realidad no es así, porque la sociedad, digamos, a la cual me estoy refiriendo en esta diapositiva, incluye a toda una serie de instituciones. La sociedad está formada, de acuerdo con estudios como los que realizaron especialistas como Marcos Kaplan, la sociedad está integrada por el ejército, por la iglesia, por el poder económico, por el poder político. En fin, digamos, no es esa imagen idealizada que tenemos cuando nosotros nos estamos refiriendo a la sociedad, sino que es una serie de sectores que están integrando a este. Y entonces este diálogo, unidireccional o multidireccional, como lo queramos ver, se está estableciendo con un conjunto de sectores que no son homogéneos, en los cuales me voy a referir un poco más adelante a este punto. Pero entonces la ciencia se transmite, o sea, se relaciona con la sociedad a través de medios de comunicación, pero la sociedad también tiene que decirle cosas a la ciencia. Por ejemplo, digamos, si hablamos por ejemplo, la utilización de embriones humanos para la investigación. Entonces, digamos, la clonación, en fin. Cuando planteamos esto, hay sectores sociales que tienen una respuesta hacia la ciencia y que dicen, no, momento, es que un ser humano es tal desde el momento en que ocurre la fertilización de un espermatozoide por un óvulo, ¿no? Entonces se está cometiendo un asesinato. Digamos que ese es el tipo de cosas que se dan. Por ejemplo, la producción de armamentos sofisticados. Hay sectores de la sociedad que dicen, momento, o sea, tenemos que parar esos proyectos, tenemos que preparar esos esfuerzos científicos que se dan en esa dirección. En el caso de los organismos genéticamente modificados, que es el caso que estamos discutiendo, pues es más que evidente cómo hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, muy bien, se están realizando estos programas de investigación, pero eso está dañando de ciertas maneras, ya se ha argumentado aquí, se va a seguir argumentando seguramente sobre el asunto, están dañando de cierta manera al medio ambiente, a la salud, en fin. Entonces, esta es parte de la complejidad que tiene esta relación. Y entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, digamos, tengo algunos de los elementos de los sectores que integran a la sociedad. Esto nos permite poder afirmar
que existen en la sociedad multiplicidad de visiones respecto a distintos temas. De tal forma que por un lado, digamos, ante problemas que son muchos de ellos de carácter científico, como por ejemplo el cambio climático, digamos, y esto lo tenemos el ejemplo con nuestros vecinos del norte, el presidente de Estados Unidos, que niegan el cambio climático. Entonces, las vacunas, hay quienes sostienen, el mismo caso del presidente Trump, que sostiene que las vacunas son inapropiadas porque producen autismo, o bien, digamos, los embarazos en adolescentes como un problema de salud pública, en las cuales hay personas que rechazan por ejemplo, los anticonceptivos de emergencia con el argumento de que producen el aborto. De tal manera que aquí, digamos, hay una serie de creencias y una serie de puntos de vista, dependiendo de los sectores sociales que están participando en estos debates. De tal manera que se tiene que encontrar, la sociedad en su conjunto, tiene que encontrar un criterio para poder actuar como sociedad. Es decir, frente a temas como estos, como cambio climático, como vacunas, embarazos en adolescentes, tiene que encontrarse un criterio por el cual actuar y por el cual los gobernantes tienen que definir sus estrategias, sus leyes y demás. Y este criterio que se busca, que no siempre es fácil llegar a unificarnos todos para sostener que ese es el criterio válido para que una sociedad actúe, tendría que estar basado en la evidencia científica. ¿Por qué? Porque es la herramienta principal con la que dispone nuestra especie para poder enfrentar los distintos problemas y retos que se le presentan como sociedad. Muchos no estarán de acuerdo con que ese es el criterio que se deba de seguir. Por ejemplo, quienes están en contra de la utilización de los anticonceptivos nunca estarán de acuerdo en que la evidencia científica sea el criterio para poder actuar frente a un problema de salud pública, por ejemplo. Pero como sociedad tenemos nosotros que pugnar, o al menos ese sería el punto de vista que habría que defender desde espacios como este, de que la evidencia científica es el criterio que nos puede permitir actuar como sociedad para enfrentar todos estos problemas. Pero el asunto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque existen distintos aspectos controversiales dentro de lo que llamamos, en términos generales, la evidencia científica, y todo el mundo podríamos estar de acuerdo. Bueno, sí, la evidencia científica es lo que tiene que guiar nuestros actos como sociedad, pero en este punto existen aspectos que son controversiales, y voy a regresar a esa misma lámina un poquito más adelante, pero necesito aquí hacer un paréntesis sobre el tema que más me preocupa en relación con los transgénicos. Y es, por ejemplo, que tenemos toda una serie de temas controversiales. Ya vimos aquí, ya tuvimos oportunidad de escuchar, tanto en la intervención del doctor Bolívar Zapata como de Julio Muñoz, algunos de estos temas. Entonces hay temas en torno a los transgénicos, tenemos una variedad de temas controversiales. Aquí ni siquiera están todos, pero pongo algunos que considero los más importantes. Bueno, hay preguntas, hay daños a la salud por el consumo de transgénicos. Ese es uno de los temas en donde evidentemente, lo acabamos de ver, hay una controversia. Hay daños al medio ambiente por la dispersión de transgenes. Ese es otro tema que es motivo de controversia. ¿Han aumentado realmente los rendimientos agrícolas con los cultivos transgénicos? Porque la motivación principal de esta se basa en producir de una manera más eficiente alimentos, ¿no?, de buena calidad. Ha disminuido el empleo de agrotóxicos. Es inocuo el empleo del glifosato, por ejemplo. Son distintos temas que son controversiales. Aquí puse aspectos éticos, no me quiero meter mucho en eso, aunque son muy importantes, pero nada más quiero decir algo que a mí me llama mucho la atención, y es que, por ejemplo, una parte muy importante es que
si los alimentos transgénicos son inocuos y demás, bueno, por lo menos deberíamos de poder preguntarle a la sociedad si quiere consumirlos. Porque llegamos al supermercado y están ahí las papas y todo eso, y pues no hay otra opción, no me preguntaron, ¿no? Y yo debo decir que yo no estoy en contra de los transgénicos. Y justamente no estoy en contra desde el punto de vista que voy a decir en este momento. ¿Por qué? Porque los transgénicos son una posibilidad que tenemos en el mundo, o sea, que tenemos los humanos, para poder enfrentar retos que tenemos ya encima, pero que van a seguir agravándose. Por ejemplo, frente a los efectos del cambio climático, modifican totalmente la agricultura mundial. Digamos, no son los transgénicos los que están afectando a la agricultura, sino hay otros factores como el cambio climático que ya cambiaron, ya están cambiando el panorama. Lo que se siembra en un lado, lo que se venía sembrando en un lado, ya no se puede sembrar en ese lugar, sino que se tiene que ir desplazando. Las especies, tanto animales como vegetales, se van desplazando por efecto del cambio climático. Entonces, en el terreno de la agricultura, los transgénicos brindan una posibilidad muy importante para poder enfrentar este fenómeno. Por ejemplo, ¿no? Digamos, con el hecho de que pueda haber plantas que se puedan desarrollar en ambientes extremos, en ambientes, por ejemplo, en los cuales se convierten en ambientes con sequías, por ejemplo, y podría mantenerse la producción de alimentos en condiciones extremas. Entonces, la investigación en el campo de los transgénicos es algo central, es algo de primera importancia desde el punto de vista de la agricultura y desde el punto de vista humano. Otro son los escenarios nuevos que se presentan a la investigación en ese terreno, como sería la edición genética. Digamos, la edición genética es una tecnología muy reciente en la que nos permite también modificar los genes, ya sea modificarlos cortando una secuencia de ácido desoxirribonucleico o bien insertando en ese sitio un gen que le da a ese organismo propiedades completamente distintas. Otro campo es el de la biología sintética, con el cual también es posible que a partir de los elementos básicos de la molécula de ADN se puedan construir organismos que puedan ser de utilidad tanto desde el punto de vista médico como desde otros puntos de vista. Entonces, yo creo que aquí el punto que yo quiero resaltar como el más importante de esta breve charla, porque yo no voy a ocupar seguramente todo mi tiempo, pero es es resaltar la importancia de la investigación en el tema de los transgénicos. ¿Por qué? Porque en este debate han aparecido posturas completamente anticientíficas. Porque en todo este debate no solamente es de transgénicos sí o transgénicos no, sino es de investigación sí o investigación no. Y ese es el tema más riesgoso desde mi punto de vista. Y hay sectores que aprovechan y construyen discursos a partir de este sentimiento que se da entre distintos sectores contrarios a la siembra, a los cultivos transgénicos y demás. Entonces mezclan toda una serie de argumentos en los cuales le ponen ingredientes como las transnacionales están detrás de todo esto, y todos los que están a favor de el mínimo asomo de que se debe de trabajar con los transgénicos son agentes de las transnacionales. Entonces ustedes dicen en un auditorio con
nivel, digamos, con un bajo nivel, si ustedes dicen, no, transgénicos, transnacionales, pueblos originarios y demás, bueno, pues ya prácticamente hay que linchar a todos los que están fuera de eso. Pero en ese discurso que combina todos esos elementos, hay una agenda muy clara que lo que busca es detener la investigación científica. Y ese es el riesgo más importante que yo quiero advertir. Ahora, de tal manera que aquí, digamos, adelanto una conclusión que en este debate dice algo, digamos, pareciera que hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Ya vimos, digamos, con las dos primeras intervenciones, ya vimos que está complicado, ¿no?, el asunto, pero lo que sí podemos es estar de acuerdo en que es indispensable impulsar la investigación científica y tecnológica sobre los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque para resolver digamos, todos los temas controversiales, lo que se necesita es cómo vamos a resolver de una forma clara y definitiva si los alimentos transgénicos producen o no producen daños, pues haciendo investigación científica, replicando los experimentos, que eso es lo que falta, replicando los experimentos como los de Seralini, digamos, ¿cómo vamos a saber si el glifosato realmente es dañino o no lo es? Digo, por aquí, y lo vamos a seguir escuchando, digamos, ¿cómo vamos a discernir sobre eso si no es mediante la investigación científica y tecnológica? Entonces, este es el punto de acuerdo en el cual sí nos podemos aproximar. Porque además hay otros en los cuales en este transcurso de los años se ha visto que a pesar de que son posiciones tan extremas, aparentemente tan extremas, hay puntos en los cuales se ha logrado una aproximación interesante. Por ejemplo, en el caso cuando se afirma que hubo una época en que se negaba que los transgenes, los genes introducidos en estas plantas, pudieran contaminar otros cultivares, en particular en el caso de maíz. Todos recordamos el trabajo de Gustavo Chapela, en el cual se le fueron encima cuando él planteó esta posibilidad. Ahora ya es un hecho aceptado por todos los sectores científicos que seriamente están trabajando en esto, que esa contaminación existe. Ahora, lo que pasa es que argumenta que pues no le hace nada a la biodiversidad, y otros dicen que sí le hace, ¿no? Pero de todas maneras hay puntos en los cuales se ha ido avanzando, y es gracias a los resultados de la investigación científica. De hecho, digamos, la doctora Elena Álvarez aquí presente, pues ella fue merecidamente galardonada con el Premio Nacional de Ciencias precisamente por mostrar, sin lugar a dudas, que esa dispersión de transgenes en el maíz ocurre. Ok, entonces, este es un punto en el cual puede haber un acuerdo. Porque si lo hay, de una manera decidida en el sector científico, esto que echaría por tierra todas las pretensiones de eliminar la investigación científica. Porque además, esa pretensión no nada más se da para el estudio de transgénicos, se da en el campo de la nanotecnología, se da en el campo de la genética, digamos, en el campo de los estudios terapéuticos a partir de células embrionarias, en fin, toda una serie de campos. Bueno, aquí regreso a esta lámina, porque en el caso de los transgénicos entonces decimos, bueno, si todos los sectores sociales podemos unificarnos o podemos decidir como sociedad
qué rumbo le vamos a dar, cómo vamos a enfrentar los retos a partir de la evidencia científica, es lo que todos quisiéramos, aunque no sé si lo vayamos a lograr todavía en este país, pero es hacia dónde vamos. Entonces las decisiones ejecutivas, legales y judiciales en torno a los transgénicos deben tomarse con base en la evidencia científica disponible. Esa sería la cosa. Pero, resulta que, y aquí todo este debate que estamos teniendo y demás, es una buena oportunidad para examinarlo como un fenómeno, lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando dentro del campo de la ciencia. ¿Por qué? Porque en el caso de los transgénicos existen también una diversidad de visiones acerca de los transgénicos. Y entonces no podemos hablar de una comunidad o de un conjunto o un grupo científico que tiene una causa común, que es a partir de la cual pueden actuar los tomadores de decisión en torno a transgénicos, porque hay un desdoblamiento en las comunidades científicas que estamos atestiguando aquí. Hay un desdoblamiento. Y aquí lo que pasa es que no lo que pasa, sino lo que se puede observar en esto es que en estos dos, que podemos agrupar en dos, ¿no? Digamos, puede ser que haya más, pero vemos, por ejemplo, una cosa bien interesante, porque estamos hablando de científicos o de un debate científico del más alto nivel realmente, donde participan, y para mí sí es importante, digamos, no que la autoridad sea la que diga y eso lo convierte en cierto, pero sí me parece relevante que sean los grupos científicos de mayor experiencia y de más alto nivel quienes participan en este debate en el mundo y en México. ¿Y qué es lo que se observa aquí? Que los resultados o métodos empleados en la investigación no resultan satisfactorios para el otro grupo, para un grupo científico. No resultan satisfactorios, como es el caso de lo de Seralini, ¿no? Digamos, parte de los argumentos con los que se retractó ese artículo fueron precisamente que la metodología y demás, la especie, las ratas, Wistar, en fin, Wistar. O también que existen interpretaciones distintas ante un mismo resultado. Digamos, hay un trabajo y entonces se ve desde distintos lugares, se derivan cosas diferentes a partir de un mismo resultado. Eso a mí me parece sorprendente y sumamente interesante desde el punto de la ciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Esto ya nos lleva a entrar a un punto que es que la ciencia no necesariamente es algo que se rige por reglas rígidas, que son pues la objetividad, la imparcialidad y demás, sino que en la investigación también se observan sesgos de distintos tipos. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en un campo en el que yo he trabajado durante varios años, que es el de la diferenciación sexual, digamos, en donde la investigación que se realizó durante muchos años estaba siendo, digamos, tenía una influencia, un sesgo dado por una visión de explicar un fenómeno como es la diferenciación sexual a partir de solamente los datos obtenidos de la investigación en hombres, en el desarrollo sexual masculino. Entonces eso nos daba como que la idea de que todo era así, cuando en realidad ahora estamos viendo que no es así, sino que hay elementos desde otro lado que implican que también hay un desarrollo, en fin, pero no me voy a meter en ese tema porque no es el tema de este debate, pero sí quiero mostrar que hay ejemplos en los cuales se aprecian estos sesgos. Y eso quiere decir que entonces una posible explicación de por qué grupos de muy alto nivel pueden tener estas visiones diferentes respecto de un mismo tema, tendría que tener una explicación epistemológica, que podría quedar encuadrada en lo que se ha denominado recientemente como
el conocimiento situado, es decir, que dependiendo del contexto en el cual se desarrolla una investigación y demás, se llega a tales o cuales conclusiones. Ajá. De tal manera que hay un tema aquí de debate, más allá de los transgénicos, que nos lleva a preguntarnos por qué ocurren estas diferencias, y no es un tema trivial para nada. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos aquí? El riesgo que tenemos es que la ciencia pierde el control de las decisiones sobre los transgénicos. ¿Por qué? Porque si yo fuera un funcionario, bueno, mejor no, porque no me gustaría eso, si fuéramos extraterrestres, digamos, si fuéramos extraterrestres y viéramos esto, tomáramos una fotografía, o viéramos la fotografía de lo que está pasando aquí, y nos preguntaríamos, bueno, las decisiones ejecutivas, legales y judiciales en torno a los transgénicos deben tomarse con base en la evidencia científica. Y entonces observamos esto, en la comunidad científica de México aún se están debatiendo aspectos centrales en torno a los transgénicos que dificultan la toma de decisiones. Y entonces, ¿a partir de qué elementos se toman esas decisiones actualmente en México? Si vemos que hay una imposibilidad objetiva de tomarlo con base en la evidencia científica solamente, y entonces aquí es donde predominan, es donde entran, y no es porque yo quiera descalificar, sino que entran aquí, digamos, pues todos los grupos de presión política, que son todos los sectores de la sociedad que, sin estar guiados por las evidencias científicas, están guiados por sus propios derechos o intereses para plantear las cosas, y eso lleva a la prohibición de cultivos transgénicos, eso lleva en algunos países a que se aprueben sin tener mayores datos, en fin, entonces queda esto al garete, y ahí es donde estamos todos. Ahí es donde estamos, y nos vamos a llevar un poco de tiempo en llegar a una posición más o menos unificada, pero que solamente puede estar basada en esto, y con esta es la última diapositiva, que ya de hecho ya la vimos, pero donde quiero yo enfatizar precisamente el papel de la investigación científica que debe ser en México. Eso sí lo podemos hacer ya, acrecentar y demás, porque ya hay ejemplos en México de que a partir de todas estas presiones políticas se han reducido o se han cancelado proyectos de investigación sobre transgénicos. Precisamente a partir de todas estas presiones, y yo creo que este es el punto más importante, por lo menos desde mi perspectiva, a tratar el día de hoy. Muchísimas gracias.